Bueno, estamos 11 de junio del año 2025. En este caso tuvimos datos bastante importantes. Hablábamos bastante sobre lo que podía pasar si la inflación salía menos de lo esperado y que es el escenario actual. En este caso, podemos ver cómo, a pesar de ser menor de lo esperado, sí, el consenso y el forecast era de 2.5, el dato fue 2.4, por lo cual efectivamente es menor a lo esperado, pero algo interesante que pasa es que es el primer mes que los precios empiezan a subir, al menos desde febrero, desde enero del 2025. Entonces, dato importante, que la inflación fue menos de lo esperado, obviamente es la razón por la cual el dólar hoy perdió valor y la razón por la cual GBP dólar, que fue la idea que planteamos igualmente esta semana, le está yendo bien. Pero por otro lado, pues sí importante destacar este pequeño aumento que hubo de un dato con respecto del dato actual con respecto al anterior. Una forma importante de poder evaluar cómo los operadores están apuntando a un inicio de recortes de las tasas de la Fed es viendo lo que pasa con el rendimiento del bono a 10 años. En este caso, los operadores aumentan apuestas a un inicio de recortes de tasas de la Fed en septiembre tras el CPI actual. El rendimiento del bono a 10 años de Estados Unidos cayó bruscamente después de una lectura del IPC más baja de lo esperado y un desarrollo positivo en el comercio entre Estados Unidos y China, con ambos factores, tanto datos y diplomacia, favoreciendo el sentimiento de riesgo. Los operadores ahora están aumentando sus apuestas en que la Fed podría comenzar a recortar tasas tan pronto como en septiembre. Algo importante es que el CPI es una de las métricas claves de inflación para la Fed y esta lectura más suave nos acerca a su objetivo del 2%, pero también a su vez le da a la Fed más confianza para comenzar a flexibilizar la política monetaria. ¿Por qué? Porque no hemos visto un aumento de esfuerzos un aumento de precios tan fuerte a pesar del tema de tarifas. Sí, algunas tarifas no se han aplicado completamente, pero sí se esperaba que sea mucho más alto la inflación en caso de que los comerciantes empiecen a aumentar precios y esto se vea, obviamente, pasado al consumidor final. En este caso, creo que es importante observar de cerca el rendimiento a 10 años, ¿sí?, del bono americano para evaluar expectativas sobre las tasas. Si el US10Y continúa con una tendencia a la baja, esto indica que el mercado ya está descontando recortes, por lo tanto, buscar expresar esta visión operando contra el dólar mediante pares de divisas, que es lo que sí venimos haciendo y vamos planteando ya hace algunas semanas. Y en este caso que estamos compartiendo este análisis diario es la segunda semana que recomendamos exactamente lo mismo. Por más que tuvimos por ahí un dato de NFP bueno, pues obviamente esto no fue un detonante para que la tendencia, al menos del dólar, cambie rápidamente, sino pues que se mantenga y ese dato del NFP únicamente causó un retroceso en la tendencia que ya existía. Y otro tema bastante importante que pasó en las últimas horas es que Estados Unidos evacúa parcialmente su embajada en Irak y es la razón por la cual el petróleo ha subido actualmente ya un 5% en lo que va del día. La embajada de Estados Unidos en Bagdad inicia una salida ordenada de su personal no esencial en respuesta al aumento de tensiones con Irán y riesgos regionales. El Pentágono también autorizó la salida de familiares de militares desde bases en el Golfo. Esta noticia provocó un repunte del petróleo. Los futuros han subido más de un 5% hasta casi los $68.20, impulsado por riesgos geopolíticos. Las amenazas de Irán por el estancamiento nuclear y la guerra en Gaza elevan la incertidumbre. Aunque las operaciones en bases como Al-Udeid continúan, Estados Unidos y aliados siguen en alerta máxima. Entonces miren cómo desde el día jueves, viernes empezamos a hablar de que el petróleo podía finalmente salir de este rango que veníamos viéndolo hace algunas semanas, ¿sí? Y pues esperar un proceso y a partir de ahí empezar a comprar. El trade
si se hubiera tomado a partir del rompimiento, pues hubiera sido una muy buena idea, ¿sí? ¿Por qué? Porque el precio de entrada era 64. Incluso apenas se rompió el viernes a las 5 de la mañana, a las 6 el precio regresó a 64, lo cual hubiera sido un buen punto de entrada, ¿sí? Y en este caso, pues lo que tal vez teníamos contemplado que dure 1 o 2 semanas de proyecciones en el petróleo para que suba un 4 o un 5% se cumple en el día de hoy. Así que, pues, en esa parte bastante bien lo que ha hecho, en este caso, nuestro software en poder identificar compras en el petróleo ya desde hace algunas semanas y como, pues, obviamente esto ha favorecido el precio. Como tal, estamos viendo compras desde el 1 de mayo hasta la fecha, ¿sí? Desde el 1 de mayo la calificación ha sido alcista y el 1 de mayo fue uno de los días más bajos de mercado cuando estábamos en $57 y actualmente estamos ya llegando a los 70. Así que muy bien detectada la oportunidad. Nosotros también la vimos un poco tarde en 64, pero aún así si se tomó la oportunidad muy buena. La tendencia posiblemente del petróleo a partir de ahora se mantenga alcista, así que pues sí valdría la pena estar pendiente de que el petróleo retroceda y buscar igualmente oportunidades a la compra, porque estamos viendo que ya, como decimos, ya el tema de aranceles, tarifas ya no es lo principal. Ahora, pues, cada activo tiene su propia historia. Lo que le importa al dólar es la inflación y cómo, reaccione la Reserva Federal, ¿sí? Y en este caso, en petróleo, el riesgo geopolítico es lo que le mueve y actualmente con calificación alcista y tendencia alcista, hay que buscar compras en este activo que al menos tuvo esta gran subida y que posiblemente muchos CTAs, como lo hablábamos el día de ayer, estén saliendo de posiciones, ¿sí? Y más bien ya estén siendo neutrales o directamente ya estén siendo alcistas. Así que hemos hecho una lectura bastante buena con respecto a petróleo esta semana y con respecto al dólar. Venimos siendo bastantes bajistas con el dólar. Y pues es la segunda semana que hacemos las sesiones y 2 entradas en GBP dólar. La primera fue aquí, stop loss debajo de este punto, take profit 1.3. Repetimos lo mismo, el precio se mantiene en un buen soporte. Incluso la calificación de GBP dólar sigue siendo positiva. Estamos con calificación de 6, ¿sí? En este caso, como es lo de Estados Unidos está sacando tropas, mi recomendación personal y lo que yo haría es ya mover al stop loss a break even para no tener riesgo en la operación en este momento, ¿no? Eso como tal por el día de hoy, una sesión un poco corta porque lo que hemos planteado del inicio de semana que fue ayer va bastante bien. GP dólar pues sí respetó el soporte. Esto es lo importante de marcar bien las zonas y poner bien stop loss, porque a veces la gente quiere entrar en la zona de 1.35 y colocar el stop loss 4 pips por debajo. No, hay que colocar stop loss un poco amplios por si pasa algún evento, por si X situación acontece, el precio tenga un poco de espacio, no ahogar el precio, porque es lo que sí vemos que pasa con muchos minoristas que buscan entradas perfectas y cerrar el mismo día y solo agarrar 5 pips y nada más. No, lo que se aplica realmente es comprar en un buen soporte, siempre y cuando los fundamentos lo justifiquen y ir con la tendencia, sí, avanzar con el trade, siempre y cuando la tendencia también nos favorezca. Así se pueden conseguir ideas bastante buenas y no estar todos los días pegado a la computadora buscando ideas o todo el día desesperado por operar. Por ejemplo, petróleo, en nuestro caso estábamos esperando a 64, sí, pero si alguien se animó a tomarlo antes, pues súper bien en este caso. Pero en este caso lo que sí buscamos es por tener ideas que tengan sentido a nivel de datos como en cuanto a tendencia, ¿sí? El otro tema que también teníamos en mente era GBP-SHF, que por el momento va súper bien. Como lo dije el día de ayer, la idea que prefería entre GBP-SHF y GBP dólar era GBP dólar, por lo cual, pues en este caso, igualmente quienes hayan comprado en el soporte de 1.1085, no, 1.1090, ¿sí? Igualmente el trade debe estar en positivo y podría ser tal vez un buen momento para acercar un poco más al stop loss a 1.1060, por ejemplo, ¿no? Eso es como tal todo por hoy. Mañana, jueves, más nos enfocaremos en documentos de banco. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el trade de GP dólar va bastante bien. La idea de petróleo le fue bastante bien también. Hicimos una predicción bastante correcta en cuanto a lo que esperábamos de la inflación, que decíamos que la inflación puede definir la tendencia del dólar y estamos viendo que efectivamente hacia donde estamos operando pues se mantiene, así que no hay mucha observación más que hacer. Petróleo igualmente pues cumplió lo que estábamos esperando que tome 1 o 2 semanas y le íbamos a dar seguimiento. Llegó hoy a su take profit teórico, sí que sería los $68, $70, que era lo que estábamos un poco considerando. Así que mañana más bien nos enfocaremos en la lectura de documentos para ver pues qué se puede plantear igualmente para la próxima semana.